Muy buenas tardes para todos. Retomamos la actividad después del break, el segundo tramo de esta segunda jornada de la octava plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas y el Caribe. Les damos la bienvenida también a quienes están participando de manera virtual. Esto es a través de la plataforma Hoping. Y les recordamos que está disponible la función Red de Contactos. Esto es para poder vincularse con todos los demás participantes. Para utilizar esta función hay que ir al icono de red que está situado a la izquierda de la pantalla. Hacen allí clic en el botón Unirse. Para abandonar la sesión hay que hacer clic en el botón Abandonar. Por otro lado, recordarles también que 50 integrantes de la red del LAC de Mujeres para la Reducción del Riesgo de Desastres están desarrollando un observatorio de la PR23 para evaluar la medida en que se incorpora la perspectiva de género en este evento. Bueno, y ahora damos inicio a la sesión plenaria número 3, que como les decíamos hoy más temprano, se titula Financiación del Desarrollo Resiliente basada en evidencia. Una visión estratégica hacia las inversiones sostenibles y eficientes. Una sesión organizada por el Instituto Centroamericano de Administración Pública, por la Red Manual de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres y también por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Va a moderar esta sesión Lisra Fabian. Lisra es la coordinadora de áreas para Dominica, representada por la Asociación de Industria y Comercio de Dominica, como principal órgano representativo del sector privado en Dominica. La DAIC fomenta el crecimiento económico y el desarrollo social con un importante compromiso en la resiliencia de la comunidad empresarial. Lisra también ha sido una firme defensora de la reducción del riesgo de desastres a través de la Red de Cámaras de Comercio del Caribe y actualmente es miembro de la Junta Global ARAIS. Adelante, Lisra. Good afternoon all. Buen día a todos. Buenos días a todos. Me complace muchísimo estar aquí moderando esta sesión plenaria. Queremos agradecerles por estar aquí hoy presentes. Podrían tal vez estar asistiendo a otras sesiones, pero eligen estar aquí, así que por eso queremos agradecerles su presencia. Para poder hablar ahora de los desarrollos sostenibles en nuestros países, tenemos que entender que hay que adaptarse y hacerle frente a los retos de alta incertidumbre a nivel económico, social, ambiental y cuestiones de gobernanza. Y por eso este panel hablará sobre la reducción del riesgo de desastres y los instrumentos y mecanismos disponibles para poder llevar a cabo la planificación, la creación de presupuestos y también las alianzas público-privadas, al igual que otras iniciativas. Me complace muchísimo darle la bienvenida a este panel de expertos aquí presentes, quienes pueden compartir las mejores prácticas, algunas lecciones aprendidas y también cuáles han sido sus experiencias en distintos sectores que trabajan en la reducción de riesgo de desastres en ámbitos financieros. También analizaremos el desarrollo de las metas de desarrollo sostenible. Como miembro del sector privado, creo que es vital poder asegurarnos de que el sector privado participe y tener estas alianzas significativas. Hablamos ayer que tenemos que forjar estas alianzas previamente a la creación del riesgo o los desastres. Estas alianzas son claves en cuestión de la urgencia, el trabajo en congruencia para poder reducir el riesgo de desastres. También vamos a hablar de aspectos financieros. Estamos buscando la implementación de soluciones innovadoras para la reducción del riesgo de desastres. Por lo tanto, me gustaría darle la palabra y presentar a los panelistas aquí presentes. Gerardo Amarilla de Nicole, el subsecretario de Ambiente de Uruguay. Le damos la bienvenida a Gerardo Amarilla. También tenemos a François Borit, es representante en Uruguay del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Bienvenido. Y también le damos la bienvenida a Alfredo Ibrahim Flores Sarria, quien cumple el cargo de secretario ejecutivo de COSEFIN. Y por supuesto, también tenemos presente a Carolina Díaz Girarlo, quien es directora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Bienvenida, Carolina, a esta sesión. Comenzaremos este panel haciendo una primera ronda de preguntas. Le daremos la oportunidad a nuestros panelistas de compartir cuáles son sus perspectivas sobre estas preguntas.
Si tenemos en cuenta la incorporación de la reducción de desastres en los procesos de planificación y presupuestación para el financiamiento del desarrollo sostenible y resiliente, la primera pregunta es, ¿por qué es importante incorporar taxonomías verdes para poder avanzar en el financiamiento del desarrollo sostenible y resiliente en los procesos de planificación? En segundo lugar, la pregunta es, ¿cuál es la relevancia de etiquetar el gasto climático y de la gestión de riesgo de desastres en la contabilidad del presupuesto de una nación? Finalmente, ¿cómo podemos incorporar la cuantificación de capitales naturales para poder valorar los activos de los ecosistemas y poder emplearlos como medidas de adaptación basadas en soluciones a la naturaleza? Bueno, como verán, estas son las 3 preguntas que les presentamos hoy y les damos la oportunidad de seleccionar cuál quieren responder, incluso si quieren responderlas todas, son bienvenidos a hacerlo. En primer lugar, tenemos a Gerardo, quien tomará la palabra a continuación. Gracias. Un placer estar aquí en esta jornada. En realidad, respondiendo a la primera pregunta, creo que resulta fundamental e imprescindible incluir esta concepción de taxonomías verdes en lo que son las inversiones, pensando realmente en la necesidad de que las inversiones que se hacen en una sociedad, en un país determinado, necesariamente tienen que apuntar a un desarrollo sostenible. En realidad estamos hoy en Uruguay viviendo una situación muy especial con el tema de la sequía y muchas de las consecuencias que estamos viviendo hoy de pérdidas en biodiversidad, pérdidas en productividad, algunos impactos sociales que hablábamos recién con la gente de la Organización Internacional de Migraciones, de pérdidas sociales que hay en el país por esta situación, es tal vez no haber previsto oportunamente inversiones con una concepción de desarrollo sostenible, pensando justamente en la reducción de desastres de este tipo de situaciones que se dan fundamentalmente por el cambio climático. Así que creo que es ahí fundamental tener esta concepción que además sirve como un elemento de diálogo entre la sociedad civil, el gobierno en sus diferentes instancias, las empresas, la academia, que dialogan, intercambian sobre esta necesidad de estas nuevas concepciones en el diseño de los presupuestos, en el diseño de la inversión que hace un país, y en ese diálogo y en ese consenso se buscan seguramente los mejores caminos para tener asegurado en el país por lo menos inversiones que atiendan estas situaciones y puedan prever estos efectos ambientales negativos. Great. Yo quiero referirme y complementar un poco lo que dijo aquí nuestro amigo viceministro don Gerardo María, y es que incorporar taxonomías en primer lugar nos provee de un estándar, de un lenguaje común. ¿Y para qué sirve ese estándar o ese lenguaje común? Bueno, en lo que se refiere a materia de sostenibilidad, permite canalizar el capital de forma eficiente y con una visión de largo plazo hacia actividades económicas que contribuyan sustancialmente a los objetivos de mitigación y de adaptación al cambio climático. Además de diferenciar entre aquellas actividades que pueden enverdecer por sí mismos sus procesos, o sea, aquello que denominamos actividades en transición, o bien que facilitan el enverdecimiento de otras actividades económicas, que es lo que conocemos como actividades facilitadoras. Bueno, de mi lado, complementando a mis compañeros, antes que nada agradeciendo también estar aquí presente de parte de CAF, de mis colegas, y acompañándolos obviamente en este evento que es muy representativo para el tema que estamos tocando el día de hoy. Básicamente me gustaría responder sobre la primera pregunta, el por qué insistimos en las taxonomías verdes. Complementando a mis compañeros, yo creo que el reto que tenemos hoy, en estos días,
es un reto de un pendiente que teníamos hace mucho tiempo. Es decir, estamos siendo muy reactivos, pero enhorabuena, estamos reaccionando. Y hay que atender este reto de una manera muy rápida. Y para atenderlo de manera rápida creo que hay que movilizar una cantidad de recursos importantes para atender esta emergencia que tenemos, que es la del cambio climático. Pero para ello necesitamos entendernos, y entendernos significa tener un lenguaje común, como bien ya se mencionaba, y el tener un lenguaje común es eso justamente, tener un sistema o tener un mecanismo que básicamente son las taxonomías verdes que nos permiten, en buena cuenta, tener no solo estándares, sino también mecanismos que hacen medir, mecanismos de impacto, son mecanismos también de transparencia, importante para la movilización de fondos que mencionábamos, y sobre todo mecanismos de rendición de cuentas. De manera que esa es un poquito mi contribución a esta definición de por qué la importancia del uso de las taxonomías verdes. Great. Thank you so much for sharing this. Muchísimas gracias por sus comentarios y observaciones. También tenemos a Carolina, quien nos dará su respuesta de forma remota. Buenas tardes. Yo aprovecho para darle un saludo a mis compañeros del panel y un saludo desde la virtualidad también a todas las personas que nos están escuchando. La verdad, muchas gracias por la invitación a este espacio y pues tener la oportunidad de reflexionar sobre cómo estos temas de financiamiento climático, de la biodiversidad, de la gestión del riesgo, pues finalmente se vuelven el motor para el desarrollo sostenible y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo tantos retos como algunos de ustedes mencionan a nivel de la región de América Latina y el Caribe. Y quisiera aprovechar estos minutos tal vez para hablar como de 3 tareas importantes. 1, el tema de que hay que cerrar la brecha de financiamiento para transitar hacia esa economía resiliente y que avance hacia la descarbonización y la sostenibilidad. 2, necesariamente tenemos que promover la inversión pública, privada, de la comunidad internacional, sobre todo una inversión efectiva y que sea de impacto, pero para que ocurran estas 2 cosas, nosotros como países debemos, y tal vez es el tercer punto a donde quiero llegar, es establecer unos entornos que sean favorables para que las economías sean productivas, sean competitivas, sean justas, y por eso es acá donde entran instrumentos tan importantes como el de la taxonomía verde, teniendo en cuenta que Colombia fue el primer país de América Latina en publicar una taxonomía de este tipo hace exactamente 1 año, y para nosotros es una herramienta fundamental en los procesos de planificación porque, como mencionaban hace un momento, nos ayuda a crear un lenguaje común, un lenguaje claro, transparente de lo que se clasifica como una inversión verde. Es decir, si un proyecto le apunta a nuestros objetivos ambientales o climáticos, nos ayuda a identificar la información que los inversionistas necesitan para evaluar los beneficios ambientales de un activo, para clasificar un activo en función a esa contribución de esos objetivos ambientales o también climáticos. Eso quiere decir que también aumenta el atractivo, ese apetito para los inversores responsables. Nos está ayudando mucho en el crecimiento de los mercados financieros verdes y por tanto a movilizar recursos públicos y privados, pero también hay un punto y es que nos permite hacer un seguimiento a las inversiones sostenibles y eso nos está ayudando a evitar el tema del greenwashing. Ahora, nosotros sabemos que las taxonomías pues digamos, tienen características comunes en su diseño, sin embargo, hay que ajustarlas a las particularidades de cada región y de cada país. Y aquí entra un tema clave y es que, por ejemplo, para Colombia nuestro principal problema ambiental y de cambio climático es la deforestación, es decir, con ello pérdida de biodiversidad, servicios ecosistémicos, es el responsable casi el 60% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, además que nuestro capital natural es un activo fundamental que sostiene la economía. Por eso es que nuestra taxonomía verde tiene 2 pilares, uno tiene un fuerte enfoque hacia la mitigación del cambio climático y el otro apunta hacia esas actividades relacionadas con el uso del suelo, agricultura, silvicultura, ganadería y digamos que con eso estamos desincentivando la deforestación. En este año que llevamos de la implementación de la taxonomía también hay algunos retos. El hecho de que la aplicación de la taxonomía en Colombia sea voluntaria, el hecho también de que hay una tarea muy grande para que los emisores y los participantes en el mercado financiero entiendan qué es una taxonomía, entiendan para qué sirve y también pues hay algunos retos relacionados con la disponibilidad de datos para la clasificación de las actividades, en especial las que se relacionan con adaptación y gestión del riesgo de desastres. Y eso nos lleva, digamos, a otro segundo gran tema
mencionabas al inicio de la pregunta, y es que para cerrar esas brechas de financiamiento y saber dónde es mucho más efectivo hacer las inversiones, sobre todo cuando tenemos escenarios pues, de restricciones fiscales, se requiere de trazadores presupuestales o de esas etiquetas de gasto en cambio climático y gestión del riesgo. Nosotros aquí en Colombia tenemos todo un sistema integrado de inversión pública, podemos clasificar los proyectos de nivel nacional, subnacional, definimos categorías, subcategorías de gastos para cada uno de los proyectos, sabemos si son de mitigación, de adaptación, en gestión del riesgo sabemos si le apuntan a temas de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres o gobernanza, y digamos que esas etiquetas de gastos nos permiten a nosotros, por una parte, estandarizar los conceptos. Nos ayuda también a hacer el seguimiento a la inversión de todas las entidades, los sectores, los territorios y saber, por ejemplo, dónde estamos subestimando o sobreestimando los esfuerzos fiscales. Y nos están ayudando a alinear los proyectos y las inversiones con las inversiones públicas en el mediano y el largo plazo, es decir, que digamos por lo menos sabemos hacia dónde orientar el esfuerzo. Y eso nos lleva a pensar que cuantificar es importante. Y quiero llegar con esto al tercer punto, y era lo que mencionabas, y es lo que tiene que ver con el tema de la contabilidad del capital natural. Nosotros podemos hacer una evaluación cuantitativa de la viabilidad o el impacto de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza versus, por ejemplo, implementar una obra de infraestructura gris para reducir las condiciones de riesgo, y eso puede ser muy útil, pero hay como 3 grandes cuellos de botella. Es un ejercicio que es intensivo en datos, en tiempo, en recursos. Los modelos que se están usando tienen muchos supuestos conceptuales, eso no se ajusta fácilmente a los diferentes contextos territoriales y por tanto es difícil de replicar. Y hay que también tener en cuenta que la valoración monetaria pues, de un servicio ecosistémico sigue teniendo grandes controversias, no solo pues, por las diferencias de lo que vale el capital natural, sino de efectivamente si eso debería tener un precio. Eso significa entonces que para Colombia esto todavía es un proceso en construcción. Tenemos diferentes enfoques y metodologías con sus pros y sus contras, y eso requiere como un componente altamente participativo y de discusión para resolver esas controversias. Y para cerrar entonces este bloque, creo que en Colombia, además de estos instrumentos y mecanismos que favorecen todas estas acciones para la reducción del riesgo, son buenas, hay que movilizar el financiamiento climático, pero también en paralelo tenemos que ir modificando o eliminando esos incentivos de otras actividades que, digamos, van en contra pues de esos propósitos o en contra de la adaptación o de la gestión del riesgo de desastres. Great. Thank you very much for this intervention, Carolina. And I saw that over the different interventions, we looked at ensuring that we have the dialogue between... Dentro de las intervenciones tenemos que tener el diálogo entre los distintos actores y la sociedad civil. Entonces tenemos que pensar en entender y poder medir, asegurando que estamos midiendo con rendición de cuentas y en forma transparente y salvar la brecha entre la financiación y promover inversiones con impacto. Sí tenemos una contribución de Adriana Cadenas. Entonces invitamos a Adriana para que nos muestre su aporte o contribución. Muy buen día con todos y todas. Es un gran gusto estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de abrir esta conversación con una perspectiva sobre los retos y oportunidades derivados del contexto global y de la agenda internacional sobre financiamiento climático. En primer lugar, quisiera resaltar que la temática de la sesión que nos convoca contiene un elemento de vital importancia y es la necesidad de evidencia, de contar con datos para saber a qué nos enfrentamos, para saber cuánto estamos gastando y cuánto nos costará a futuro hacer frente a la crisis climática y evitar las pérdidas y daños que ya estamos sufriendo, pero que podrán seguir creciendo con impactos no solo en nuestras economías, sino en las vidas de millones de personas y en ecosistemas que son vitales para nuestra supervivencia. A partir de estos datos podremos identificar brechas de financiamiento y generar soluciones para financiar la acción climática y la resiliencia en particular. Pero hablando de datos, quisiera dar algunos para poner en contexto cuáles son estas necesidades de financiamiento y los costos que ya estamos teniendo que enfrentar. Los desastres relacionados con el clima le han costado a la región ya el 1.7% de su PIB anual en los últimos 20 años, según datos del Banco Mundial. Pero estos costos solo seguirán creciendo ante la emisión. Y para 2030 se estima que los costos por las pérdidas y daños para los países en desarrollo puedan superar el $500 billion. Y la gran pregunta que surge es ¿de dónde van a salir los recursos
para hacer frente a estos costos de la acción climática. Cuando la realidad es que los países en desarrollo no están en capacidad de absorberlos y existen muchísimos retos de acceso a financiamiento climático, en particular para la adaptación. Los flujos financieros internacionales que están llegando a los países en desarrollo para la adaptación ante cambio climático son entre 5 y 10 veces inferiores a las necesidades estimadas. Además de esto, el compromiso de los países desarrollados por su responsabilidad histórica de movilizar conjuntamente $100,000 millones anuales a partir de 2020 para los países en desarrollo aún no se ha cumplido. Esto, además, en un contexto de deuda que sigue evitando que los países tengan la capacidad fiscal para hacer frente a la crisis climática. En América Latina, la deuda ha aumentado a $5.8 billones y estamos a escala global con la misma situación en muchos países, por lo que sabemos que la crisis de deuda es inminente. Este es el contexto en el que nos encontramos. Y si bien no es muy optimista, quisiera tal vez cambiar un poco el tono de la intervención para resaltar algunos de los elementos que surgieron de la COP27 que son también esperanzadores, en el sentido de que hubo avances en algunas discusiones, como por ejemplo el financiamiento para pérdidas y daños, un tema que había sido muy difícil para tratar y para avanzar en las negociaciones climáticas, y se logró un gran hito en la COP27, que fue la creación del Fondo para Pérdidas y Daños, que si bien por el momento es una billetera vacía, es un gran paso y una batalla ganada para seguir trabajando para que ese financiamiento llegue a los países que lo necesitan. Además de esto, un gran hito fue el de la reforma del sistema financiero y su inclusión en el texto de la decisión de la COP27, con un llamado a la transformación de las instituciones financieras multilaterales y del sistema financiero global para el cumplimiento de objetivos climáticos. Esto fue un gran hito y además, en la misma línea, hubo mucho momentum político para una iniciativa, la iniciativa de Bridgetown, abanderada por el gobierno de Barbados, que es una iniciativa que busca brindar propuestas de soluciones para hacer frente a la crisis inminente de la deuda, pero también a la crisis climática, planteando, por ejemplo, un fondo de liquidez de emergencia para evitar la crisis de deuda, usando derechos especiales de giro y usando estos también para otros objetivos, como para la respuesta urgente ante los desastres, como se hizo ya con la pandemia. Además de esto, plantea fondos no reembolsables para las pérdidas y daños, para la adaptación y resiliencia. Y quisiera resaltar también que el año pasado marcó la creación de 2 mecanismos en el marco de las instituciones de Bretton Woods, del Fondo Monetario Internacional, con la creación del Fondo Fiduciario para la Resiliencia y Sostenibilidad, y también con el lanzamiento por el Banco Mundial del Escudo Global para el Riesgo Climático, que también es una gran oportunidad para los países en desarrollo para acceder a financiamiento para la resiliencia. Además de estos temas, obviamente hay muchísimos en la discusión sobre financiamiento climático, pero quisiera destacar que un tema que será clave es el de la nueva meta de financiamiento climático, que es una discusión que está en curso, que tendrá que cerrarse hacia 2025 y planteará justamente cuál será esta meta de financiamiento que reemplazará a los $100,000 millones. Y los dejo ahí con mi intervención, siendo un llamado para que este espacio sea muy fructífero, lleno de propuestas, y que se aproveche esta convergencia regional para también plantear posiciones conjuntas que permitan llegar a foros internacionales con una voz fuerte y unida para abogar porque el financiamiento que se necesita para atender la crisis climática y en particular para la resiliencia y para atender las pérdidas y daños derivados del cambio climático llegue. Muchísimas gracias y les agradezco mucho por el espacio y les deseo una gran sesión. Thank you very much, Diana. I think this was very insightful. Creo que fue muy esclarecedor, compartiendo todos los desafíos y las oportunidades, mejores prácticas en toda la región. Vamos a volver a los panelistas para hablar sobre la experiencia, mejores prácticas y las lecciones aprendidas para financiamiento para el desarrollo sostenible basado en evidencia. Vamos a empezar con Gerardo en primer lugar para que comparta su experiencia.
En realidad, yo recuerdo que en los años 80 del siglo pasado, en algunos documentos de la entonces Comunidad Económica Europea, se hablaba de que había que supeditar las políticas económicas a las políticas ambientales. Hace ya 40 años. Yo pensaba que ese momento nunca iba a llegar a América Latina y que los ministros de Economía hasta hace poco tiempo no sabían de los temas ambientales, no les interesaba, no estaba en sus agendas la temática ambiental. Gracias a Dios la cosa ha cambiado. Nosotros en Uruguay, la actual ministra de Economía, le podemos decir que es una ministra verde, porque realmente desde que inicia su gestión comienza a hablar de los temas ambientales a nivel de los foros internacionales, pero también aquí en Uruguay. Como buenas experiencias, podríamos decir que en la confección de un bono, que capaz que lo hablamos como una de las prácticas interesantes de financiación, un bono atado a indicadores de cambio climático, se dio un trabajo previo muy interesante con funcionarios del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que tuvieron la oportunidad de intercambiar y de trabajar en conjunto en un tema en común, incluyendo estos temas de resiliencia, estos temas ambientales y de desarrollo sostenible en una política pública que fuera un poquito más allá de lo que es la competencia habitual del Ministerio de Ambiente. Creo que eso ha sido una buena experiencia de que los funcionarios de diferentes reparticiones del Estado comiencen a internalizar estos conceptos transversalmente en todo lo que es la gestión de las políticas públicas. Y pondría también como una práctica interesante de financiamiento, que también es un tema bastante novedoso, pero que se han comenzado a incluir, sobre todo en la gestión de los gobiernos departamentales, los gobiernos locales, lo que serían las provincias en otros países, aquí en Uruguay, que realmente han comenzado a internalizar en los presupuestos, en la previsión de gasto de esos territorios, los temas de cambio climático y prevenir en los presupuestos recursos específicos para inversiones necesarias que se den a partir de algunos impactos que hay por efectos del cambio climático. Yo creo que son algunas experiencias interesantes que se han dado en nuestro país y que creo que perfectamente son interesantes compartir con el resto. Great, thank you very much for sharing that. Quite interesting to see that you include Es muy interesante ver que los incluyen en los distintos presupuestos y es un buen ejemplo para otros países. Pasemos a Alfredo. Alfredo, ¿podría compartir con nosotros sus ejemplos sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas? El ejemplo de México en Mesoamérica. Y aquí quiero hacer referencia a un análisis para el periodo 1990-2019 que demuestra la importancia de la incorporación de reglas macrofiscales que permitan la sostenibilidad fiscal en el financiamiento de proyectos de inversión pública. Estas reglas pues están encaminadas a crear superávit primarios que combinado con una mayor tasa de crecimiento económico puedan converger a una relación de deuda PIB decreciente en el mediano largo plazo. Lo anterior significa que un gobierno alcanza un nivel de endeudamiento sostenible de su inversión cuando es capaz de generar superávit primarios para financiarlo. En México, como decía, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Fiscal Hacendaria afecta únicamente al sector público no financiero y afirma que dicho sector debe mantener un equilibrio presupuestario, pero no contempla la imposición de límites al gasto o a sus componentes y por lo tanto no limita el endeudamiento. No obstante, establece que cuando se generen superávit primarios, los excedentes deben ser canalizados hacia fondos de estabilización que pueden ser utilizados cuando los ingresos recaudados sean menores a los presupuestados y no necesariamente para cubrir el endeudamiento. Entonces, la experiencia mexicana, a mi juicio, constituye una lección aprendida en el ámbito del financiamiento al desarrollo sostenible,
que va más allá de los mecanismos de financiamiento como tal y que habla sobre el marco institucional y regulatorio que están de fondo en la temática del financiamiento del gasto público. Great. It was quite interesting to hear about the surplus funding. Fue interesante ver el superávit para pasarlos a los financiamientos. Dentro del sector privado incluso se asegura que invertimos en resiliencia, es muy importante. Así que muchas gracias por compartir este ejemplo desde México. Pasemos a François. ¿Cuáles son las mejores prácticas, mejores lecciones aprendidas, etcétera? Algunos pensamientos. Yo iniciaría quizá como un momento de reflexión brevísimo que todo este camino que bien el viceministro mencionaba, que ya lleva tiempo, pero nos hemos visto en la necesidad de correr. Y es así, enhorabuena, tenemos un lenguaje común, enhorabuena, tenemos instrumentos, enhorabuena, tenemos ya objetivos comunes, y eso es un avance importante porque nos lleva a metas y muy concretas que no hay que hacerlas solos. Creo que lo importante es que hay que hacerla entre todos. Hay que buscar cumplirlas entre todos. De manera que esta tarea que tienen las multilaterales, no la multilateral CAF, sino las multilaterales con las diferentes agendas, no la o única agenda, pues es una necesidad de hacer un diálogo entre todos, ¿no? Y creo que un avance importante son justamente los ODS, que son indicadores que nos llevan a metas en común, a objetivos comunes. Y un ejemplo muy claro, yo que vivo aquí en Uruguay, nos llena mucho de orgullo, a pesar de yo ser extranjero, justamente el logro que se consiguió, a nivel del Ministerio de Economía es un ejemplo digno a replicar. Y para eso estamos las multilaterales, para apoyarlos en hacer este tipo de llevar estos ejemplos a otros países. En el tema de aprendizaje, yo creo que el aprendizaje es continuo. Hemos aprendido mucho, sí, pero nos falta mucho todavía por aprender, de manera que ahí hay que seguir apoyándonos para continuar aprendiendo. Y finalmente, como buenas prácticas, quizá yendo a lo primero que mencionaba, es un trabajo de todos. CAF lo que puede mostrar como buenas prácticas es que se asoció, primero se acreditó como agencia, principalmente con el GEF, luego con el GCF y luego con Adaptation Fund, y esto le permitió ser un actor estratégico en la región para lo que es la movilización de recursos que hablábamos inicialmente, y que esto a la vez ayuda a la reducción de las brechas y al acceso de fondos. A diciembre 2022 se logró una movilización de $500 millones a través de un cofinanciamiento y con un aporte de CAF de $350 millones. Adicionalmente, CAF también en apoyo con otros actores, en este caso aliados financieros como son la Unión Europea y bancos de desarrollo europeos y asiáticos, también viene implementando alianzas para conseguir más recursos y llegar a esa movilización que comentábamos inicialmente. Gracias. That's quite interesting to hear what CAF is doing. Interesante lo que está haciendo CAF. Creo que es la primera vez que escucho lo que ustedes están haciendo, la movilización de fondos en la región. Como usted está en Uruguay, usted puede apreciar las buenas prácticas del gobierno y poder compartirlas con el resto de nosotros hoy. Le damos la palabra a Carolina para que comparta sus mejores prácticas en este momento. Me encanta esa pregunta sobre financiamiento para el desarrollo sostenible basado en la evidencia. En Colombia el escenario de la ocurrencia de desastres es similar a lo que ocurre en los demás países, es decir, de todos nuestros eventos en los últimos 20 años, el 88% son eventos hidrometeorológicos y climáticos. Aquí tenemos toda una plataforma institucional, normativa de gestión del riesgo y unos esfuerzos en inversiones que se comportan así. 75% de la plata se está orientando al manejo de la emergencia, es decir, ayuda humanitaria, procesos de reconstrucción,
Los otros porcentajes son para obras de mitigación, apenas un 2% en temas de conocimiento. Ahora, desde las entidades de planificación esto nos hizo pensar en la información a partir de la cual se están priorizando las intervenciones y los recursos, porque los estábamos orientando sobre la misma ocurrencia del desastre y no tal vez a través de un ejercicio más efectivo de política pública que nos ayudara como a entender desde un enfoque preventivo y de planificación hacia dónde y cómo orientar esos recursos y esos esfuerzos de una manera más efectiva. Y es por eso que nosotros en el 2019 construimos una herramienta que se llama el Índice Municipal de Riesgo de Desastres ajustado por capacidades. Este índice tiene el objetivo de reconocer las heterogeneidades territoriales desde los factores de riesgo, tanto en términos de amenaza como de vulnerabilidad, y esto frente a las condiciones y particularidades de los municipios según sus capacidades y limitaciones para poder gestionar esas condiciones de riesgo. El índice funciona para eventos relacionados con exceso de lluvias, es decir, inundaciones, avenidas torrenciales, deslizamientos y también por déficit de lluvia, particularmente temas de sequía, incendios forestales, y nos ha permitido como varias cosas. Ayuda a orientar política pública de manera diferenciada, lo hace entonces con un enfoque preventivo. Reconoce que el país es altamente heterogéneo y que no podemos aplicar una estrategia estándar para tomar nuestras decisiones. Nos está ayudando a focalizar asistencia técnica y de inversiones tanto del presupuesto nacional como territorial, y también nos está ayudando para hacer seguimiento de cómo los municipios van mejorando o no en ese desempeño del índice, es decir, también nos alerta hacia dónde podemos esforzarnos mejor frente a esa orientación de políticas. Eso quiere decir que en este momento nosotros utilizamos el índice para orientar toda nuestra oferta del Estado en materia de gestión del riesgo, es decir, priorizamos asistencia técnica para los municipios que tienen más riesgo y menores capacidades, ayudándola en la formulación de proyectos, los usamos como criterios para priorizar obras por impuestos o incluso para la focalización de recursos de distribución. Lo bueno es que esta herramienta, y tal vez es lo que queremos compartir con ustedes, es simple, es muy fácil de interpretar, se construye a partir de información histórica, bases censales y datos abiertos que proveen nuestras mismas entidades técnico-científicas del país, y pues es una experiencia replicable en otros países como ya lo hemos venido trabajando con Chile, con Perú y bueno, en algunos estados de Brasil. Por ahora esa es como la lección aprendida que queríamos compartir. Thank you very much for sharing this, Carolina. Muchísimas gracias, Carolina, por compartir esta opinión. Creo que tenemos mucha gente en el público hoy que querrían saber la opinión de nuestros panelistas sobre la innovación y sobre los mecanismos de financiamiento innovadores para el desarrollo resiliente y sostenible, con un foco en la reducción de los desastres y el cambio climático. Nos gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Vamos a empezar con Alfredo. Luego podemos pasar a François y finalmente Gerardo y bueno, y luego Carolina. Ok, muchas gracias. En principio, se debe de encontrar un mecanismo de financiamiento para el desarrollo sustentable que además haga énfasis en disminuir los riesgos de desastres, y la acción climática es una tarea extremadamente compleja. Entonces, más que hablar de mecanismos de financiamiento, tales como los bonos verdes o los bonos sustentables, hay que hablar de la creación y del fortalecimiento de la infraestructura de mercado para el desarrollo sostenible. Entonces, en este caso, los ministerios de Hacienda o Finanzas juegan un papel fundamental para coordinar el desarrollo, en primer lugar, de las taxonomías para la clasificación de proyectos verdes o sustentables. O sea, crear lo que es el lenguaje común del que hablábamos al principio. Luego viene la provisión de información general y de inversión verde y sustentable. Posteriormente viene la definición de estándares aplicables a cada uno de los países, tales como los ESG, los productos y los instrumentos financieros, y el marco regulatorio que facilita la participación del sector financiero, de los inversionistas, de los proveedores de servicios como los de certificación, por ejemplo, y de otras instituciones del sector público como
los supervisores financieros o los bancos centrales y otros actores del sector privado, porque definitivamente que aquí hay que desarrollar la sinergia, las mejores sinergias entre ambos sectores. En segundo lugar, hablando estrictamente de mecanismos de financiamiento, más allá de su carácter novedoso o no, pues lo relevante es poner en perspectiva sobre lo que vuelve único a los mecanismos de desarrollo para el desarrollo sustentable, puesto que los llamados bonos sustentables se diferencian de productos financieros tradicionales en el que se requiere de un seguimiento riguroso y especializado, como hablaba Carolina, que asegure que el dinero, que los fondos, pues, recaudados mediante dichos bonos se utilicen efectivamente para los propósitos que fueron concebidos. Entonces, el aseguramiento de tales mecanismos de seguimiento y control es verdaderamente en donde debe de estar el foco de atención y hacia donde deben de canalizarse los recursos y los esfuerzos también. Thank you very much. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, desde el lado de CAF es para nosotros importante mencionar que lo que hablábamos hace un instante, ¿no? Este es un aprendizaje continuo. De manera que parte de lo que queremos decir a través de ese comentario es que nuestra paleta de productos o nuestro mix de productos y servicios se encuentra constantemente en actualización en pos de pues dar un mejor servicio y en temas como estos de acelerar la reducción de riesgos, pues constantemente revisamos nuestros productos y servicios. Y en ese sentido es que para optimizar nuestra oferta de servicios financieros es que actualmente planteamos a nuestros países accionistas y las empresas que se encuentran en estos, ya sea de riesgo soberano o no soberano, es que básicamente orientamos productos como cooperación técnica multianual para la promoción de agendas verdes nacionales. Esto es básicamente fortalecer agendas verdes nacionales y promover operaciones verdes desde la demanda, así como financiamiento verde concesional, temas como facilidad de la biodiversidad y clima para apoyar el diseño y la estructuración de operaciones verdes de clientes de CAF. Y finalmente, pues en su papel de Banco Verde de América Latina y el Caribe, CAF tiene el compromiso de mantener y de buscar siempre mecanismos de captación de recursos en el centro de su propuesta. Y esto es básicamente apoyar las emisiones de bonos verdes en los mercados de capital, en función del volumen de operaciones verdes que sean formalizadas anualmente, préstamos con aliados financieros y un mayor énfasis en operaciones de cofinanciamiento. También sin olvidar la estructuración de operaciones con fondos multilaterales, tanto reembolsables como no reembolsables. Gracias. Great. Thank you very much. Have your intervention and then Carolina. Muchísimas gracias por su intervención. Yo iba a hacer referencia nuevamente como una experiencia exitosa, justamente la experiencia que ha tenido Uruguay recientemente, que ya se ha mencionado, de el bono soberano vinculado a indicadores de cambio climático. Ustedes saben que ha sido una experiencia muy importante para el país, basado en los compromisos del cambio climático de los acuerdos de París, y ahí definió un esquema de tasa de interés vinculado tanto a la emisión de gases con efecto de invernadero, la reducción de los mismos, y también al mantenimiento del monte nativo, que resulta fundamental como elemento amortiguador de las inundaciones y otros efectos del cambio climático. Yo creo que aquí hay varios aspectos interesantes a destacar. Por un lado, lo que tiene que ver con el trabajo previo, que también incluyó, por supuesto, el apoyo de CAF, de Naciones Unidas, de varios organismos que trabajaron conjuntamente con Uruguay, con los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas,
con los funcionarios del Ministerio de Ambiente, por supuesto. Ese trabajo en conjunto y coordinado generó toda una instancia de preparación previa donde nos alineamos en determinados objetivos y, como lo decía también, hablamos en el mismo idioma y con las mismas herramientas para trabajar en conjunto en estos temas, ya que esa enseñanza de trabajo coordinado en conjunto fue muy importante previa al lanzamiento del bono. Lo novedoso del bono, el bono soberano no deja de ser novedoso, estar atado a indicadores de cambio climático. No es menor que habiéndose sacado el bono al mercado, lo exitoso del mismo, que en pocas horas realmente creo que más de 180 inversores rápidamente adquirieron los bonos inmediatamente. Y por supuesto que lo más importante, que también decía aquí nuestro colega, el compromiso posterior. Aquí hay penalidades si no cumplimos con los compromisos ambientales, pagamos más alta tasa de interés, y hay beneficios o premios si cumplimos con los compromisos ambientales que pagamos menos tasa de interés. Es clarísimo, tenemos que hacer un seguimiento estricto, los inversores van a estar también con la lupa viendo que nuestros reportes no tengan maquillaje, sino que sean realmente adaptados a la realidad, y eso creo que también nos sirve a nosotros como una hoja de ruta del comportamiento que debemos seguir en estos temas a nivel de país. Así que creo que esa sería la experiencia más importante que tenemos como país para presentar y para compartir. Quite interesting. Carolina. Muy interesante, Carolina. Adelante. Sí, coincidimos que el sector financiero tiene un papel fundamental en esa cobertura de las necesidades de financiamiento para la transición, y Colombia, al igual que pareció la experiencia de Uruguay, ha incursionado en los mercados emergentes en emitir bonos verdes soberanos en el mercado, en moneda local y a través del mecanismo de subasta. Todos sabemos entonces que estos bonos verdes soberanos son un instrumento de gran potencial para apalancar estas inversiones regionales. Son recursos que el gobierno tiene condicionado a uso de proyectos sostenibles. La canalización de esos recursos se basa en el mapeo, selección, aprobación de unos proyectos financiables para la conformación de todo un portafolio de proyectos que se divulga junto cuando se hace la emisión de los bonos. Y pues obviamente estos recursos por la venta son asignados a unos proyectos de portafolio para la ejecución. La construcción en este momento del portafolio en Colombia la lideró el Ministerio de Hacienda, aportes del Ministerio de Ambiente, validación de planeación nacional, y para fortalecer ese ejercicio de transparencia en el proceso, pues también hay necesidad de designar a un par externo, pues para que pueda verificar esa asignación de los fondos. En el caso de Colombia se hace a través de la firma BGO Iris, que hace parte del Moody's ISG Solutions. Y la verdad es que los bonos verdes, pues cuando se emitieron tuvieron una gran acogida en el mercado. La primera subasta en septiembre del 2021, se subastaron $155 millones en TES verdes con vencimientos de 10 años y se recibieron ofertas de compra por unos $470 millones, es decir, unas 4.5, 4.6 veces más del monto que se había convocado inicialmente. Posteriormente se hizo otra subasta por unos $133 millones y se alcanzó un valor emitido de unos más de 300 millones. Entonces aquí lo importante también es que esos recursos están siendo asignados de manera específica a proyectos de transporte sostenible, de saneamiento, temas de protección de biodiversidad, energías renovables, eficiencia energética, todos estos temas agropecuarios y de manejo de residuos. Y por eso y esto también se relaciona con algo que mencionaba al inicio del panel, y es sobre el tema de la taxonomía verde, que en Colombia entonces no solo se diseña para el sector privado, sino que también se quería que se diseñara para el sector público, porque precisamente el gobierno de Colombia lo que quiere es que esta taxonomía pues se use cuando comenzáramos a emitir nuestros bonos verdes y pues también tener una metodología para evaluar nuestro presupuesto. Hasta ahora los bonos se están posicionando de manera muy fuerte como recursos para poder impulsar nuestros proyectos sostenibles, diversifica mercado de capitales y pues digamos eso es una apuesta para el desarrollo resiliente, pero hay que reconocer que el portafolio va por unas líneas más tradicionales, sobre todo en los temas de reducción de emisiones. Y en este momento no tenemos proyectos con énfasis en gestión del riesgo de desastres o adaptación al cambio climático, porque sobre todo no tenemos metodologías muy robustas o claras sobre la medición de resultados e impactos de esa reducción de riesgo o sobre resiliencia. Además, cuando tenemos pues portafolios de proyectos con ciclos de corta duración y pues más allá del mecanismo novedoso, también todavía hay temas por mejorar en esos bonos.
Great. For me, I think it's quite insightful to hear. Creo que es muy interesante, en mi opinión, conocer cuáles son estos bonos que ustedes tienen disponibles en cada uno de sus países, Colombia, Uruguay, que definitivamente esto es una de las mejores prácticas, porque esto claramente puede sentar al precedente para otros países y mejorar también la resiliencia y el trabajo que se hace en la reducción del riesgo de desastres. A continuación, me gustaría pasar a tener un debate un poco más interactivo, donde todos los ponentes tendrán la posibilidad de hacerle preguntas a otros panelistas. Vamos a darle la palabra a Gerardo, que pueda hacerle la pregunta a cualquiera de los ponentes presentes y los invitamos a todos a hacer estas preguntas para poder este intercambio más dinámico unos con los otros. Una pregunta a nuestro colega de la CAF, que mucho aprecio le tenemos, además un compromiso importante con todos los países, pero con Uruguay lo hemos sentido muy de cerca. Y queríamos preguntarle cómo aporta la CAF en la articulación tanto pública como privada, que favorezca la generación de un entorno propicio para la inversión climáticamente resiliente en nuestra región, que creo que es muy importante y es un gran desafío para la mayoría de los países. Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, primero que nada, una cuestión metodológica, lo que tenemos siempre cada inicio de gobierno es un diálogo con la administración entrante, en la cual pues revisamos las agendas tanto del país, las estrategias de CAF, la estrategia, las deficiencias y las fortalezas que tiene cada país para llegar a un consenso en todos los ámbitos. Y este es uno de los más desarrollados, digamos, no más desarrollados, sino el que más hincapié y más foco se le puso. De manera que fomentar la inversión en este tipo de inversiones es que ahí es donde no solo discutimos mecanismos y productos nuevos constantemente, sino además, derivamos a través de distintas bolsas de cooperación técnica, digo bolsas, son fondos no reembolsables, que están atadas a resultados también y también no atadas a resultados. Es decir, hay una multiplicidad de productos que se ponen a disposición del país para que se llegue a buen término en este tipo de inversiones y sea el país que tenga todas las condiciones para que sepa llevar adelante y pueda llevar adelante lo que tiene por delante ya avanzado o en una fase embrionaria, por ejemplo, ¿no? Actualmente, un ejemplo muy importante a seguir es el que mencionaba, que es el tema de los bonos, la emisión de los bonos, y creo que hay que seguir el camino que bien la ministra nos señala, ¿no? Que es atar el cumplimiento de los objetivos ambientales a los financiamientos que hoy en día las multilaterales están dando, y creo que hay un consenso entre todos en seguir ese camino, de manera que es un ejemplo que nos pone Uruguay al frente a nosotros y que no solamente nosotros ponemos a disposición ideas y va en las dos direcciones. Well, now that you have the mic, thank you very much. You could also ask your question. Ya que usted tiene el micrófono, puede hacer una pregunta a otro de sus colegas. Yes, so François? François. Bueno, quería aprovechar para preguntarle a don Gerardo, ya que nos habló de este instrumento de deuda innovador, realmente, con respecto a la política nacional de cambio climático vigente en el Uruguay desde 2017, hasta donde yo he podido consultar, dicha política contempla la participación de múltiples instituciones del Estado uruguayo, así como la participación de los sectores privados y académicos. En tal sentido, ¿cuáles han sido hasta la fecha las líneas de acción más efectivas para mejorar la resiliencia
de la infraestructura pública en general, sea la vial, agua y saneamiento, electricidad, producción, con respecto a eventos climáticos extremos, pues como la sequía que ahorita está sintiéndose, ¿no? Y que va a tener un impacto en la seguridad alimentaria probablemente. ¿Y qué lecciones ha dejado la aplicación de la política nacional de cambio climático hasta la fecha y que podría, digamos, ser replicado en el resto de países de América Latina? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, creo que lo más destacable de la política nacional de cambio climático ha sido, en primera instancia, esa primera generación que ha habido de planes nacionales de cambio climático que se ha dado en Uruguay y que ha tenido una amplia participación, como tú lo mencionabas, ¿no? De todos los sectores del gobierno, pero también de la academia, de los sectores privados, de los sectores sociales, de los sindicatos, de los productores. Eso fue, me parece que una de las características de Uruguay, que además con esa amplia participación lo que se logra también es que esa política nacional respecto al cambio climático sea una política de Estado que trascienda el cambio de administraciones, algo tan común en otros países que generalmente cuando cambian los gobiernos y cambian los partidos en los gobiernos, es como que muchas veces se borra todo lo que se hizo y comenzamos de nuevo. Y ahí hay una pérdida de valor, una pérdida de esfuerzo, una pérdida de coordinación que Uruguay ha intentado en este tema como en otros no perder, sino que mantener lo bueno. En todo caso, dará algunos énfasis según el perfil del gobierno, pero manteniendo todo lo que se ha hecho positivamente y en forma anterior. Ha habido una también adaptación exitosa del modelaje, incluyendo la tecnología en el tema climático para poder mejorar lo que es justamente la predicción en el tema de cambio climático. Se encuentra un proyecto muy interesante compartido con Argentina, con recursos del Fondo de Adaptación y con la participación de la CAF en la administración, en lo que tiene que ver con la cuenca del río Uruguay. Allí está presente una cantidad de obras que tienen que ver, alguna con reasentamiento de viviendas de zonas inundables, con recuperación de flora, de vegetación en áreas de amortiguación, con obras de infraestructura en muelles y en zonas de margen del río. Así que eso es una obra importante. Lo que ha sido el plan de NAP Ciudades y de NAP Costas también ha sido muy exitoso en el país. Y en cuanto al tema del agua, estamos trabajando fuertemente en lo que es mejora en la calidad de aguas en todo el territorio, en lo que es una nueva toma de agua para tener una fuente alternativa de agua potable en el sur del país, donde está la mayor concentración de población. Y en el tema de la sequía, sin duda que es un tema en el que estamos trabajando, un tema pendiente. El gobierno ha tomado una cantidad de medidas para atender y paliar la situación de muchos productores y muchas poblaciones en el mundo rural, pero también estamos trabajando en un equipo junto al Ministerio de Ambiente, Ganadería, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Congreso de Intendentes para trabajar en soluciones estructurales al tema de la sequía, sabiendo que es un tema que se viene, que vino para quedarse, que es el tercer año consecutivo y que tenemos que tener medidas permanentes para satisfacer las necesidades, tanto en la producción como en el consumo humano, en las zonas más alejadas de las ciudades. Thank you very much for sharing this. Muchísimas gracias por compartir esto, Carolina. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta al secretario Alfredo. Como sabemos, desde COSEFIN pues se han venido promoviendo programas de protección financiera ante desastres a nivel público en los diferentes sectores económicos y tal vez si pudiera compartir con nosotros cuáles son esas principales recomendaciones o tal vez cuellos de botella que se tienen para mejorar la protección financiera y pues digamos su posicionamiento en la región. Esa pregunta muy interesante. Bueno, la principal recomendación
es que es imperativo impulsar de manera enérgica dos áreas fundamentales de acción. En primer lugar, la afiliación a los seguros paramétricos contra eventos climáticos. Es bien sabido que nosotros gestionamos para algunos países lo que es la iniciativa del CRIF. Y en segundo lugar, que es algo que estamos trabajando, la emisión de cat bonds, bonos de catástrofes como instrumento de transferencia de riesgo de desastre. Entonces, sobre los seguros paramétricos, quiero informar que de los 7 miembros actuales del COSEFIN, el COSEFIN lo componen las 5 repúblicas de Centroamérica, o sea, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, más Panamá y República Dominicana. Entonces, de los 7 miembros que existen, 3 están afiliados al CRIF. Guatemala, Nicaragua y Panamá. Panamá se incorporó pues recientemente. Esta estrategia lo que hace es ayudar a mitigar las pérdidas de los eventos extremos y proporciona fundamentalmente liquidez de corto plazo a los países. Puedo citar, por ejemplo, el caso de Nicaragua en el 2020, en el cual el CRIF le pagó 10.75 millones de dólares por el ciclón tropical ETA y 19.89 billones de dólares por el ciclón tropical Iota. Y esto se dio en un contexto muy interesante. Una crisis sociopolítica en el 2018 que tuvo como consecuencia una contracción en la actividad económica, en 2019 las secuelas de la crisis y en el 2020 un triple choque conformado por la pandemia del COVID-19 y estos 2 eventos tropicales que les estoy mencionando. Así es que esa provisión de liquidez, pues digamos que vino de forma oportuna. También en el 2020 el CRIF pagó a Guatemala 3.62 millones de dólares por el ciclón tropical Amanda y en ese mismo año pagó a Panamá 2.67 millones por el ciclón tropical ETA y recientemente en octubre de 2022 se pagaron a Nicaragua 8.92 millones de dólares por el ciclón tropical Julia. Claramente la ausencia de estos seguros eleva los costos asociados a los eventos climáticos extremos. Y con respecto a los bonos de catástrofe, en diciembre de 2021 hubo una resolución del Consejo de Ministros en el cual se orientaba se orienta a la Secretaría que yo dirijo para que junto con el Banco Mundial encontráramos mecanismos factibles para trabajar ese tipo de instrumentos con los ministerios de Hacienda o de Finanzas. Y diseñar acciones para fortalecer los instrumentos de transferencia de riesgo y aprovechar las lecciones aprendidas de otros países en este tema, fundamentalmente los países que forman parte de la Alianza del Pacífico. Estamos queriendo replicar esas experiencias. Quiero mencionar pues de que el cat bond no es propiamente deuda, sino que es un instrumento de transferencia de riesgo. El usarlo tiene efecto positivo en el rating soberano de los países y hay reducciones importantes del costo si se trabaja en forma conjunta, sobre todo en el proceso de modelado con multilaterales como el Banco Mundial o como la CAF también. Entonces, esas son las principales recomendaciones. Afiliarse a los seguros paramétricos y desarrollar los instrumentos de bonos de catástrofe. Muchas gracias. Thank you very much for your response on this. We ask François. Any question? Muchas gracias por su respuesta. François, ¿quisiera hacer alguna pregunta? Okay, great. So, I hope that everyone would have
Espero que todos hayan recibido apreciaciones entre las preguntas de los panelistas. A ver si me pueden levantar la mano. ¿Les resultó algo novedoso? ¿Aprendieron algo? ¿Me pueden levantar sus manos si les pareció interesante? Bueno, veo algunas manos que se levantan en la audiencia. Fantástico. Entonces, a continuación tenemos una contribución GNDR de la sociedad civil que va a hacer una pregunta a nuestros panelistas. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de poder participar en esta importante sesión plenaria. Como GNDR somos la red global de organizaciones que trabajamos en sociedad civil y tenemos alrededor del mundo más de 1,600 organizaciones, muchas de base comunitaria, a donde el tema de financiamiento es casi nulo o donde el financiamiento llega condicionado. A nivel de Latinoamérica tenemos aproximadamente más de 350 organizaciones de sociedad civil de diferentes formas y tamaños. Y por eso queremos hacerles la pregunta a ustedes, autoridades, desde sociedad civil, ¿cómo se pueden diseñar e implementar mecanismos de financiamiento donde se incluya a la sociedad civil de forma intencionada y donde estos mecanismos realmente busquen beneficiar a las sociedades y a las poblaciones más vulnerables? That's a very good question. Who would like Muy to? buena pregunta. ¿Quién quisiera responder? Me atrevo a dar el primer paso. Pienso que, a ver, CAF no es un banco, es un banco de desarrollo, sí, pero no es un banco comercial que tiene agencias y una capilaridad que abarca, ¿no? a todos los territorios y una manera de acercarse a las distintas localidades y abarcar de la mejor manera al país en el cual opera es a través de aliados. Nuevamente, bancos de desarrollo, por ejemplo, nacionales, u otro aliado que nos haga llegar o que sirva de entre ambos potenciarnos y llevar adelante nuestra actividad. En este caso quería mencionar a los subnacionales, por ejemplo, a las intendencias, como bien mencionaba el viceministro. Las intendencias aquí en Uruguay son canales ideales para que a través de ellos nosotros podamos recibir peticiones de distinta índole, por ejemplo, de esta. En este caso, estamos empezando el diálogo con el tema de las sequías y encontrando, ¿por qué no?, soluciones de corto, mediano y largo plazo. De manera que esos serían para nosotros inicialmente los canales que tenemos pensados para recibir este tipo de peticiones y canalizar fondos a través de ellos y ellos sean los que reparten y hacen el derrame de este financiamiento hacia la colectividad. Yo creo que está muy bien la pregunta. En realidad es un gran desafío cómo se incluye la sociedad civil. Yo un poco lo mencioné hoy cuando nosotros establecemos las políticas nacionales de cambio climático. Intentamos y generamos instancias para la participación de la sociedad civil en todas las instancias. Está bastante eso internalizado en la legislación uruguaya, en mecanismos que están impuestos y establecidos por ley, pero a su vez en mecanismos que a veces no son obligatorios, pero que igual se busca consolidar y que participen para que realmente estos procesos sean estables en el tiempo. En los últimos tiempos en lo que nos ha tocado a nosotros participar, creo que además de las organizaciones, que muy bien, como lo decía Fernando, también se integra a lo que es los gobiernos departamentales, que allí, a través de estos gobiernos en los territorios, digamos, hay mucha proximidad con organizaciones de la sociedad civil. Hemos intentado también generar algunas otras instancias más informales con grupos de personas que a veces no están vinculados a organizaciones, pero que creo que también son importantes de escuchar y tener en cuenta su opinión. En particular, la de los jóvenes. Estamos pensando, diseñando, planificando y financiando el futuro de un país o de un mundo que lo van a vivir
padeciendo o beneficiándose los jóvenes, y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Así que ha sido especial interés en esta administración de incluirlos en las diferentes instancias de participación para que también su opinión quede plasmada en lo que son las directrices de las políticas nacionales en la materia. No, yo creo que el involucramiento de la sociedad civil comienza precisamente por el etiquetado del gasto climático y la gestión de riesgo de desastre en la contabilidad de los presupuestos nacionales. Y quiero mencionar pues que los países tienen diferentes grados de avance en esa temática, pero si nosotros damos pasos importantes en el etiquetado del gasto climático, vamos a facilitar lo que es la transparencia y la rendición de cuentas, que es la condición necesaria pues, para que la sociedad civil pueda participar. Se va a priorizar lo que es el cambio climático, se va a facilitar la evaluación de impacto y se va a facilitar lo que es la coordinación intergubernamental. Entonces, un paso previo pues, para facilitar la participación de la sociedad civil es avanzar hacia el etiquetado del gasto climático para que pueda ayudar en esas dimensiones que he mencionado. Thank you for sharing this. And Carolina, we'll give you an opportunity to respond as well. Carolina tendrá la oportunidad de responder también. Pues por una parte, uno de los principales mecanismos financieros a los que tenemos los países de América Latina, Colombia también es el Fondo Verde para el Clima, el GCF, y aquí sabemos que se promueve ampliamente la participación de las comunidades locales, de las organizaciones de la sociedad civil en la implementación de los proyectos, pero particularmente buscando como ese enfoque de las salvaguardas sociales y ambientales. El GCF es reconocido por sus políticas de enfoque hacia pueblos indígenas, es muy estricto en involucrar a las comunidades locales en todos los esquemas de gobernanza y en la toma de decisiones de los proyectos. Por eso nosotros aquí en Colombia el año pasado, en el marco de los procesos de acceso a recursos del GCF, construimos una herramienta de enfoque de género. Ese le permite específicamente a los formuladores de proyectos hacer un autodiagnóstico de cómo su proyecto climático incorpora ese enfoque y a través de una serie de pasos, pues también brindar herramientas para incluirlo adecuadamente en los proyectos en caso de no tenerlo. Y por otra parte, nosotros tenemos un sistema que es el que llamamos MRB, tiene como objetivo el monitoreo, el reporte, la verificación de los recursos que se están destinando para el financiamiento climático y la gestión del riesgo de desastres. Nuestro sistema rastrea, clasifica, consolida toda la información relacionada con inversiones pensadas de carácter público, privado, internacional, que se destinan a financiar acciones y medidas de mitigación o de adaptación al cambio climático y de prevención y reducción del riesgo de desastres. Y en especial, y por eso quería mencionarlo, una de las cualidades de ese sistema del MRB es que los reportes pueden ser utilizados por las organizaciones de la sociedad civil en los territorios que buscan formular proyectos de cambio climático y de gestión del riesgo, porque sirve como una herramienta para saber qué instrumentos económicos están financiando proyectos en los niveles subnacionales y también cómo se puede acceder a esas fuentes de recursos. Y en ese sentido también nos está sirviendo como un mecanismo de transparencia y de acceso libre a la información. Aquí tenemos una iniciativa que se llama Ciudades Cómo Vamos. Aquí se utilizan entonces estos reportes que manejamos nosotros desde el MRB para identificar cómo se está avanzando en las metas climáticas que se han establecido las ciudadanías de los planes de desarrollo. Entonces, digamos que también sirve en temas de justicia ambiental y participación ciudadana. Thank you very much for your responses and thank you very much for your questions. Muchísimas gracias por las respuestas, por las preguntas. Y ahora tenemos la oportunidad de dar a la audiencia la posibilidad de hacer preguntas, pero una sola, no más. La representante de AICA va a hacer una pregunta y vamos a utilizar Slido para poder ver cuáles son las preguntas que se formulan. Okay, this question is coming quite soon. A ver, tenemos una pregunta. Veo
Agradezco las respuestas dadas porque las respuestas son diferentes para que se ayude a la sociedad civil a buscar financiamiento para todo lo que es reducción del riesgo de desastre y gestión de la adaptación al cambio climático. Mientras tanto, quisiera destacar algunos de los puntos clave que hemos recibido hasta ahora de nuestros panelistas. Fue muy enriquecedor de las presentaciones que hemos tenido hasta el momento. ¿Ya está apareciendo, Slido? Entonces, como no tenemos preguntas de la audiencia, queríamos entonces finalizar con algunos de los puntos clave que hemos recibido. Desde el principio hablamos de la taxonomía verde, la importancia del diálogo entre la sociedad civil y otros grupos. También entendemos la importancia de incluir al sector privado y que haya asociaciones entre el sector público y privado para buscar financiamiento para el financiamiento del cambio climático y la reducción del riesgo climático. Y esto hay que incluirlo en los presupuestos de todos los ministerios. Y uno de los puntos que me surgió como importante, creo que lo planteó México, asegurar que el excedente de los distintos presupuestos de los ministerios entren en un fondo de sostenibilidad que contemplen las actividades de resiliencia. Esta es una buena práctica que en el Caribe y en América Latina los países se podrían beneficiar. Medir los impactos. Siempre se dice que si podemos medir, porque lo que no se puede medir no se puede mejorar. Si queremos realmente mejorar y asegurar que tenemos resiliencia, necesitamos mediciones responsables y que se puedan medir. También las metas que se van cambiando todo el tiempo, los riesgos que van aumentando en Siria, Turquía, por ejemplo, los grandes impactos que se produjeron en nuestra región. Tenemos tendencia a los desastres. Bueno, no necesito repetir esto, pero quiero destacar que tenemos muchos riesgos, distintos riesgos, pero a medida que aumentan los riesgos tenemos que actuar rápido y la urgencia se mencionó. Y todos estando aquí es un indicio de que estamos comprometidos con la resiliencia, a la reducción de riesgos de desastre, así que tenemos que actuar de forma urgente, imponer medidas financieras y políticas para mejorar la resiliencia. También vimos la importancia de salvar la brecha, tener intervenciones correctas, no solamente intervenir por el mero hecho de intervenir y no solamente tener acción, pero asegurar que lo que implementamos tenga un impacto que contemple a los más vulnerables y que salvemos las brechas con las inversiones correctas para mejorar la resiliencia de nuestros países. El seguimiento, monitoreo es importante, muy importante. Tenemos distintas medidas, financiamiento, pero recibir feedback de los socios. La sociedad civil hizo la pregunta. Si no tiene conocimiento la sociedad civil de lo que está disponible, nos falta un socio clave en nuestros países. Por lo tanto, es importante hacer el seguimiento y asegurar que los distintos socios dentro de nuestros países y dentro de nuestros países reciban la financiación correcta para resiliencia. Si tenemos una cadena, bueno, y tiene eslabones débiles, bueno, es débil. Entonces, representantes de las distintas organizaciones de los distintos países, tenemos que ver cuál es el eslabón débil para que reciba la financiación adecuada para que se conviertan en resilientes. Quiero agradecer a todos los panelistas por su contribución y una ronda de aplausos para todos. Les pido a la audiencia por su aporte a esta sesión. Espero que todos los presentes, que todos los que nos acompañan de forma remota también pudieran aprovechar estos comentarios sobre cómo mejorar la resiliencia. Por supuesto, esto no va a ser una única solución igual para todos los países, pero es una posible salida que nos permitirá a cada país adaptarlo y mejorar nuestra resiliencia. También me gustaría agradecerle
a la organización, a los organizadores de esta sesión por permitirnos tener este conjunto de ponentes tan destacados y también recibir preguntas tan interesantes, de modo que pudiéramos aprovechar el conocimiento de cada uno de nuestros ponentes. También muchas gracias por invertir el tiempo en esta sesión. Muchísimas gracias a los presentes en esta sesión.